de Nielsen, y tenemos aquí a 3 representantes de esa empresa, que es Betty Subieta, que siempre nos hace el favor de acompañarnos, Luis Ricardo Torres y Eder Rodríguez. Ellos pues, nos van a hablar acerca de fusión de datos, y los voy a dejar con ellos para que se presenten un poco más, nos platiquen lo que hacen y también del tema en particular que nos van a presentar. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Igual todos ustedes vienen aquí y pues vieron fusión de datos. Y pues, ¿qué es la fusión de datos? Tú sí vas a necesitar. Sí. ¿Tienen alguna idea? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Alguien ha escuchado algo al respecto? ¿No? ¿Nadie? Pues yo recuerdo que como que en mis años mozos, ¿no? Que ya tienen algunos, bueno, ya fueron hace unos cuantos años, pues en ocasiones cuando teníamos un estudio, ¿no? Que era de Guadalajara y después se había replicado en Monterrey, pues luego como que los juntábamos, ¿no? Y decíamos, oye, pues si yo más o menos investigué lo mismo, ¿no? En esta geografía y en otra, pues a lo mejor puedo juntarlo y ya tengo como que una fotografía junta, ¿no? De que me da una visión a lo mejor más amplia de las áreas metropolitanas de la ciudad. O bien también en ocasiones teníamos algunos datos de encuestas que se replicaban cada año, cada 6 meses, pero luego veíamos que como que los tamaños de muestra eran un poco pequeños, porque pues estaban establecidos para hacer nada más estimaciones nacionales y nosotros quisiéramos hacer algún desglose y pues para tener un poquito de más muestra y que esa partición que hacíamos fuera como que más confiable, pues decíamos las juntamos, ¿no? A lo mejor sí, pues no siempre teníamos la misma información, pero si la parte principal que nos interesaba queríamos ponerla, los poníamos juntos y recalculábamos nuestros factores de proyección, ¿no? Veíamos cómo había estado toda la dinámica o dependiendo de la situación. Pero como que ahora cada vez tenemos más información, ¿no? Y más avidez por parte de las personas, quieren tener como que mucho más detalle de lo que normalmente teníamos. O sea, nosotros teníamos información a veces que del país o de ciertas regiones y ahora casi quieren saber qué pasa en cada colonia, ¿no? Tanto de los distritos electorales, pues no quieres saber qué pasó en el estado, sino quieres ver qué pasó por distrito y a lo mejor esa información pues le quieres pegar alguna información adicional que te dé datos de cuáles son las características de esa geografía y pues como que dices, pues si tengo 2 bases de datos tan grandes, ¿no? Una base de datos grande y luego pues el INEGI me puede dar información pues casi por cada AGEP, si algo hayan escuchado de las AGEPs, ¿no? Son estas divisiones estadísticas que hace el INEGI para hacer todos los estudios. Pues empiezan a ver como que cada vez más inquietudes, pero pues esto no se limita a nuestro campo, hay muchos otros, nuestro campo en términos de encuestas y de estudios. Ahora, ya desde hace muchísimos años, han venido dándose captación de distintos sensores, que igual pudieran ser sensores hasta del clima, ¿no? Podría haber alguna información
los sismos, ¿no? ¿Por qué no? Que se recopila de manera continua y entonces son bases de datos muy grandes que si nosotros vemos que como que pues, le quisiéramos sacar más jugo a esa información, o sea que la información así solita de las actividades pues nos puede decir muchas cosas, pero quisiéramos saber más, ¿no? Y tampoco vamos a estar haciendo como que desaprovechando la información. Entonces se han desarrollado un sinnúmero de técnicas que nos ayudan a tener una visión mucho más completa y aprovechar todos los datos y la información que tenemos disponible y que pues, si ustedes en algún momento quieren ver algo de qué es una encuesta, qué información hay, pues ahí están hasta los microdatos de muchas encuestas sociodemográficas, pero seguramente por muchos otros lados podemos hacer. Entonces hay como que ciertas definiciones que algunos grupos muy estructurados han dado respecto a qué es esta fusión de datos. Y pues si vemos, en ocasiones estamos viendo como que es un proceso, ¿no? O sea, es un proceso que nosotros estamos utilizando para relacionar, para asociar, para combinar datos, ¿no? De muy distintas fuentes, ¿no? Que nos permiten hacer una estimación mucho más completa, igual oportuna, nos permite identificar amenazas, ¿no? Del clima, ¿no? Pues bueno, dependiendo, mucho también llegan a verse o visualizarse como sensores, ¿no? O a lo mejor los sensores igual podrían ser de movimiento, de cuánto tráfico pasa por una calle, pero también podrían ser imágenes satelitales, ¿no? Que se toman a cada momento o para pues, identificar una situación. Y entonces, esa información que pues ahí está, y es del famoso Big Data, ¿no? Que tienes por muchas fuentes, pues siempre vamos a querer aprovechar mucho más esa información y hay un trabajo muy desarrollado desde hace muchos años, ¿no? En esta área. Ahorita pues toma relevancia porque cada vez vemos que tenemos más información disponible. Y un poco, pues la idea es ubicar, bueno, esto, ¿cómo se come? O sea, yo nada más fusiono datos y junto un archivo con otro, pues no, o sea, sí requieren de un análisis muy detallado de qué información tengo, ¿no? De qué información quiero vincular, ¿no? Que si esta información es consistente. Entonces, para eso necesito pues, de las matemáticas, necesito usar muchas técnicas estadísticas, ¿no? Necesito pues alguien que haga los procesos rápido, porque o sea, no lo puedo hacer eso a mano, no lo puedo hacer en un Excel, tengo que hacer desarrollos en plataformas mucho más elaboradas y pues bueno, ¿por qué no? O sea, llegamos a usar en ocasiones cosas como machine learning, como para tener una mejor aprovechamiento de estas imágenes satelitales, como les comento. También se llegan a hacer pues hasta mapas, ¿no? Y actualizar mapas que después van a ser útiles, ¿no? Y van a estar digitalizados, nos van a permitir pues todavía hacer vínculos mucho más interesantes de nuestra información, ¿no? Esto, pues ¿en qué se usa? Pues hay cosas ya mucho más sofisticadas, todo esto que les comento de machine learning y cosas de
técnicas de ciencias de datos mucho más elaboradas y que requieren sí, información y procesamiento muy rápido, pues tienen que ver con la robótica, con estos análisis geográficos, ¿no? Que aprovechan esta información, predicciones de clima, ¿no? Hay monitoreo también de procesos industriales, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque en un momento dado yo estoy tomando decisiones con base en la historia y entonces ahí es a donde yo quiero como que fusionar para, en este momento no tengo más información, pero tengo que tomar acciones al momento de la producción para ver si con los datos que tengo paro la producción o si continúo. Pero también hay aplicaciones médicas, hay estudios clínicos que hacen uso de estas técnicas y pues por supuesto también estudios de mercado, ¿no? Los estudios de mercado, no sé si alguno de ustedes ha estado en alguna plática anterior que hemos dado, pues se hacen muchos ejercicios, ¿no? Para aprovechar esta información que se puede estar produciendo de manera regular, pero que no tiene mucha información. Entonces hay muchos ejercicios que se han hecho actualmente muy enfocados a todo el proceso de WANCH, que es la medición de las audiencias para fusionar plataformas, para obtener información de todos, a lo mejor todos los extendidos, en qué canales están viendo, de las cableras, nos pueden compartir esa información, pero no nos dicen nada de quién es el que está atrás de la televisión y eso pues no nos sirve de mayor cosa. Pero igual en esta ocasión quisimos compartirles un ejemplo donde pues toda esta estructura que se tiene, estos modelos que se tienen definidos para hacer otros procedimientos, fueron utilizados en un tema como que nos resulta más de día a día, ¿no? Y más común, y que tiene que ver con nuestros hábitos y con la inseguridad. Y pues empezamos a preparar esto antes de saber todos los entornos que se han venido dando, antes de que sucedieran más bien las situaciones tan críticas que tuvimos en la universidad. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Le cambiamos o no? Dijimos, no, pues o sea, sí es otro aspecto, ¿no? Es un tema que pues espero les resulte de utilidad ver como que una aplicación muy práctica de esto. Pues los dejo en buenas manos. Oh. ¿Qué logró Goku? ¿Quién me dice que logró Goku? ¿Ah? Fusionó su energía con alguien más, justo para potencializar justo su energía. Básicamente eso es lo que les vamos a mostrar. Ya la presentación va a estar dividida en va a estar dividida como en dos secciones. La primera, Eder nos va a estar apoyando en el tema de sobre todo explicar metodológicamente qué significa fusionar y cómo lo estamos haciendo. Y después voy a seguir yo un poco ya para darles un poco de datos, ¿no? De cómo efectivamente la inseguridad está influyendo tanto en el consumidor como en los mismos establecimientos, ¿no? En los tenderos y en las decisiones que están tomando. ¿Sale? Entonces, quédense con esto de qué fue lo que logró. Si quieres, ahí déjala tantito. Gracias. Hola. Hola. Pero es que este es el ambiental y el otro es para el video. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Ok. Perfecto. Bueno, le pedí a Ricardo que me dejara tantito en esta slide porque precisamente es la esencia de qué es la fusión. Quisimos arrancar con esta slide porque creo que nos tocó a todos. A mí obviamente más chico, a ustedes ya les tocó un poco más creciditos. Pero realmente lo que tratamos con esta parte de fusión es tener dos entidades, dos fuentes diferentes de información. Goku y Vegeta son dos personas totalmente diferentes, pero que comparten cosas en común, ¿no? Son del mismo planeta, los dos son del mismo sexo,
Entonces tienen ahí características que comparten y que pueden hacer que se logre la fusión. Nunca he visto si hay una fusión entre hombre y mujer o entre personas de diferente planeta, pero básicamente nuestro concepto es que trabajemos sobre datos que vienen de la misma fuente o que tienen características en común. Entonces, les voy a explicar un poco cómo es la metodología de Nielsen. No me quiero meter mucho a números, fórmulas, casos que les voy a presentar. Si tienen dudas, no me las pregunten a mí porque no es mi modelo. Pero nada, si tienen alguna duda, yo les diré cómo es que abordamos la situación. Es una metodología global. Nielsen trabaja mucho con estudios de mercado, como lo dijo Betty hace un rato, y tratamos de incorporar diferentes fuentes de información. Tratamos de incorporar todo lo que tenemos a nuestra mano, a nuestro alcance, para poder tener una mejor relación con nuestros clientes, poder darles más información y trabajar como una empresa de consultoría, ¿no? Realmente dar el insight, dar la opinión, dar el conocimiento que tenemos del mercado y que nuestros clientes lo puedan aprovechar. Entonces, partimos de la idea general de fusión. Tengo dos fuentes de información, mi panel y mi survey, en este caso Goku y Vegeta, ¿no? Pero por un lado yo voy a tener una base que es receptora, voy a tener una base que no le voy a mover nada a mi información, que se va a quedar tal cual, y voy a tener otra base que va a ser la que me va a donar su información, ¿no? En este ejemplo, yo tengo cómo está constituida mi base de datos. Mis variables en común en ambos casos son la edad y el género, que son parte de mis dos fuentes de información, y yo quiero tener fusionada toda esta parte de información, ¿no? Quiero saber este grupo cómo estaría contestando si le hubiera aplicado esta misma entrevista. Y lo que nos va a explicar Ricardo en un momento más es cómo podemos fusionar los datos que tenemos en Nielsen con información que nos está proporcionando INEGI, que es pública, que es gratuita, que es muy robusta, y cómo podemos dar mayor entendimiento del entorno que tenemos actualmente. Finalmente, ¿yo qué esperaría de mi fusión? Pues es tener esto, ¿no? Una base de datos donde tenga todos mis IDs originales y que le diga, mira, al ID 1 le corresponde el ID C, al ID 2 le corresponde el B, etcétera, etcétera, ¿no? Así sucesivamente. Lo que quiero es que a final de cuentas, en un entorno, en un microdato, o sea, persona a persona, que me diga Juanito me está respondiendo igual que Pedrito, y entonces esos dos comparten características en común o tienen ciertos criterios que comparten y patrones de respuesta, y tú los puedes estar fusionando asumiendo que el patrón de respuestas va a ser el mismo al terminar tu proceso de fusión, ¿no? Finalmente, pues ya mi base de datos completa es con los demos que yo tenía originalmente, pero ya le estoy agregando esta parte fusionada, ¿no? Ya estoy entendiendo qué es lo que está pasando. Si yo le hubiera aplicado a mi panel original esta encuesta, esto pues es un ahorro enorme en cuanto a recursos, nos estamos ahorrando tener que levantar esta encuesta. Entonces, ayuda mucho a eficientar los procesos en las empresas y obviamente es algo que buscamos, ¿no? Después, como que en pasos simples y sencillos, ¿qué es la fusión? Pues bueno, vamos a tener 3 pasos. El primero va a ser el análisis preliminar. Necesito ver cómo son mis datos. Es muy importante que estudiemos bien los análisis descriptivos que nos enseñan, porque toda esa parte viene con análisis descriptivos. Vamos a hacer boxplot, vamos a hacer histogramas, vamos a ver cómo se comportan nuestras dos fuentes de información para estar comparando y ver si son equiparables una con la otra y lo puedo fusionar, ¿no? Si veo que no son tan equiparables y que no las puedo funcionar, pues bueno, ahí ya tendría que aplicar algunos criterios que me ayuden a fusionar mis datos, que van a ver que yo tuve que aplicar esos criterios justamente con el INEGI, ¿no? Porque el INEGI no me va a dar la información exacta que yo necesito, tengo que hacer limpieza de datos y tratar de que los dos empaten. Una vez que ya digo, bueno, pues ya aquí están mis datos, estos son con los que voy a trabajar, mi dato A, mi dato B, pues ahora sí ya empiezo a aplicar mi algoritmo, ¿no? Aplico mi fórmula que nos pueden enseñar en cualquier día de clase, y esa fórmula pues me va a ayudar a correr y a medir cómo vamos a aplicar esa fusión y cómo vamos a tener las relaciones. Vamos a ver como un caso y cómo es la fórmula, no la traigo desarrollada, pero bueno, vamos a ver la fórmula concreta, cómo es que se hace la fusión. Y ya finalmente pues voy a ver cómo terminó mi fusión, qué resultado me dio, qué tan buena es mi fusión, si me sirve o no, si estuve ocupando las variables que me ayudaron más o no.
que es la parte de validaciones. Entonces, en el análisis preliminar, pues bueno, lo primero que trato es de que no tenga muchos casos en NA o vacíos, como para tener una base de datos completa que me ayude a generar esa fusión. Y después pues voy a empezar a validar estructuras, voy a empezar a graficar mis datos, voy a empezar a ver promedios, medias, a ver cómo se comporta una fuente de datos versus la otra, etcétera, etcétera. Y más o menos pues aquí les traía el caso práctico de qué es una de las salidas que podemos ver, ¿no? Yo traigo mi fuente de información A, mi fuente de información B, cómo se comportan, ¿no? 36% pertenecen a la descripción A, 35% a la descripción B. Entonces, tal cual, aquí empiezo a ver cuáles son las diferencias, ¿no? La población A, que pesa 43%, es 6.2% mayor que la población A, ¿no? Entonces, ahí por decimales, pues seguramente no me está dando. Y calculo algunos índices, ¿no? O sea, la población B es, la población A representa el 85% de mi población A, ¿no? Que sería ese 36 contra ese 43 me representa el 85%, ¿no? Entonces empiezo a jugar con mis datos para ver cómo se representan y que también están dadas las estructuras de uno contra otro, ¿no? Ese es el primer paso que tengo que hacer. Si realmente veo que no se habla para nada una fuente versus la otra, pues realmente no podría hacer mi fusión, no podría aplicarla, pero en la mayoría de los casos sí hay alguna forma de hacerlo, ¿no? Ya saben, es México y todo se puede, ¿no? Después aplico mi algoritmo, son varias partes en el proceso del algoritmo, lo resumí en dos partes que son las más importantes. Lo primero que hago es, yo cuando detecto cuáles son mis variables en común, que se llaman linking variables, o cuáles son mis variables que me van a dar esa conjunción, que en el ejemplo eran género y edad, una vez que detecto esas variables, pues quiero saber a cuáles les voy a dar más peso, ¿no? Porque realmente si tengo 10 variables en común, no todas van a tener el mismo peso ni van a tener el mismo poder predictivo que podría tener alguna más importante. Entonces lo que trato de hacer es encontrar los pesos que tienen cada una de esas variables a la predicción, qué tanto me están aportando a mi variabilidad. Entonces hago como mi tabla ANOVA para ver mi suma de cuadrados y empiezo a jugar con esos datos para ver cuál es la variable que más me puede aportar y qué peso le tengo que dar ya en el modelo aplicado. Porque en sí el modelo es prácticamente aplicar una fórmula de Mahalanobis que nos ayuda a medir las distancias. Aquí traigo como un poco de explicación de dónde sale esta fórmula, pero lo interesante de esta fórmula es que nos ayuda incorporando la matriz de covarianzas, ¿no? Que nos va a dar como una relación más importante entre mis dos datos, ¿no? Entonces esta fórmula es pública, todo el mundo la hace, pero pues bueno, Nielsen se apropia de la fórmula y empezamos a correr con esta fórmula el proceso de fusión, ¿no? Hay muchas formas de correr fusión, seguramente otras empresas ocupan alguna otra fórmula, pero creo que este proceso nos ha ayudado bien y ha salido bastante bueno. Entonces lo que estoy incorporando en mi fórmula o la adecuación que estamos haciendo a la fórmula original, que es esta, la distancia del punto X menos el Y, luego por la matriz de covarianzas y bla, bla, bla. Lo que estoy incorporando aquí es que le estoy metiendo las importancias. A final de cuentas, lo que les explicaba en la slide anterior, para darle el peso real a las variables que van a predecir mejor, pues aquí lo estoy reflejando con estas importancias, ¿no? Pero bueno, este es el modelo y afortunadamente hay alguien que se dedicó meses a hacerlo en un programa y que corra y todo perfecto, pero siempre es importante saber qué hay detrás de esto, ¿no? Entonces, ya una vez que tengo mi modelo aplicado, pues puedo tener como diferentes formas o diferentes interpretaciones, porque a final de cuentas, las distancias que va a medir el modelo entre mis variables, pues puede ser que haya una solución óptima, puede ser que haya una segunda solución óptima. Entonces, podemos empezar a jugar con este modelo y forzando la situación para decirle, oye, quiero que exactamente el match sea 1 a 1, o quiero que me hagas un match de muchos a 1, o quiero que me hagas un match de 3 a 1, como para empezar a jugar con diferentes soluciones, y es ahí un poquito donde viene la sensibilidad que cada uno va a tener sobre el fenómeno que estamos estudiando, sobre lo que queremos tener de resultados. No voy a llegar a presentar, oye, tengo 3 soluciones posibles y ahí escoge la que tú quieras, ¿no? Pues ya es chamba de uno como ver cuál es la que más se adapta a lo que estamos estudiando. Y finalmente las validaciones. Las validaciones no son más que checar cuáles fueron las distancias. Mi promedio de distancias que tuve
entre cada una de mis variables fusionadas y entender cómo se comportaban los pesos que al final de cuentas estuve calculando. También aquí traigo como un breve ejemplo de cómo se vería esa salida, ¿no? Aquí tengo 3 estadísticos que son los principales, o tres estadísticos, sí, lo digo así. 3 medidas que son como principales, ¿no? ¿Cuál es mi distancia promedio? ¿Cuál fue la eficiencia de mi modelo? ¿Y cuál es la efectividad de mi modelo? ¿No? Son 3 que de cajón tienes que mirar, y si te salen menos de 90 o menos de 70, pues tienes que pensar si realmente quieres presentar esos resultados o no, porque no es tan buena tu fusión. Después, como que este es el panorama general, pero sí queríamos mostrarles un poco más de... También hay técnicas que nos están ayudando a mejorar el modelo o a hacerlo más eficiente. No solamente es tratar de quedarnos con lo que ya hay, sino incorporarle más cosas a nuestra ecuación y en ese sentido tratar de mejorarla. Una de ellas pues es cómo estamos enfrentando los factores de no respuesta, ¿no? A final de cuentas, yo lo que validé al principio era que no tuviera tantos casos de no respuesta, pero tampoco puedo eliminar todos los casos porque no tuve 100 respuestas, por ejemplo, y estoy perdiendo el 20% de mi información. Entonces, lo que tratamos de hacer es correlacionar con algunas otras variables para entender cuál es la variable que me puede ayudar a explicar mejor un fenómeno, y con esa variable tratar de modelar, ¿no? Hacer algunas regresiones, hacer algunos modelos predictivos que me ayuden a suponer cuál sería la respuesta, ¿no? Un caso muy particular sería, por ejemplo, si yo tuviera casos en blanco para la presencia de niños en el hogar, pues una variable que correlacionaría mucho sería cuántas personas viven en el hogar, si hay gasto o no de artículos de bebé, etcétera, etcétera. Entonces, trato de buscar algunas otras variables que me ayuden a correlacionar. Y que también es importante y se ve muy bonita esa tabla, son el cálculo de componentes principales, un análisis de componentes principales. Hablamos de que las variables a veces o el número de datos que manejamos en nuestras bases de datos son bastante grandes, manejamos, no sé, 500, 600 variables que podríamos estar relacionando unas con otras. Entonces, lo que tratamos de hacer es reducir ese número de casos, y con componentes principales logramos reducir el número de casos en el fenómeno, y con eso podemos predecir de una mejor forma y hacer los procesos más eficientes, ¿no? Porque a veces no es nada eficiente que nuestro modelo tarde 2 o 3 semanas corriendo ahí y estemos parados y sin poder entregar el resultado. Entonces, básicamente son como las cosas que hay detrás en términos de metodología. Ricardo nos va a hablar un poco de cómo se aplica y qué es el resultado que tenemos. Así que los dejo. No está. No lo suficientemente fuerte. ¿Qué es esto? Bueno, primero, ¿quién vive en el Estado de México? ¿Nadie? ¿Todos son del DF? ¿Quién vive en el Estado de México? ¿Tú? ¿Los demás? ¿DF? ¿O CDMX si quieren? ¿Sí? Bueno, voy a empezar, como son más los de CDMX, voy a empezar por ellos. ¿Quién me dice cómo se sienten hoy en términos de inseguridad versus un año? Más, menos, igual, me da exactamente lo mismo, vivo en una burbuja, a mí no me pasa nada. ¿Quién me dice eso? ¿Quién? ¿Tú? ¿Cómo te sientes respecto a hace un año? ¿Más o menos inseguro? ¿O igual? Menos. ¿Menos inseguro te sientes? ¿Dónde vives? En la colonia Portales. ¿En la Portales? Ok, listo. Benito Juárez, ¿no? Sí. Allá arriba, ¿cómo te sientes? Más insegura. Ok, ¿dónde vives? ¿Tlalpan? ¿Tlalpan Sur? ¿Estadio Azteca, por allá? Ok. ¿Y allá arriba? ¿Sí? ¿Igual? ¿Dónde vives? Ok. Ok, listo. Allá arriba, ¿quién me contesta? Allá. Tú. La que estoy viendo en medio así de rojo. Sí, es rojo, ¿no? No, la de arriba. Tú no. La de arriba. ¿Sí? Más o menos insegura. Más insegura. ¿Dónde vives? ¿Milpalta? Ok, listo. Bueno, estos son los resultados de la encuesta que se levanta de manera trimestral, ¿no? Y que levanta el INEGI.
y que habla acerca de la percepción de inseguridad, ¿no? Estos son los resultados a Total México y justo vean, ¿no?, cómo se ha venido comportando durante los últimos prácticamente aquí 2 años, ¿no?, de marzo 16 a marzo del 2018, ¿no? Y esto es, bueno, esto es todo el país, ¿no? No solamente es la Ciudad de México, ¿no? Pero sí, o sea, hay una percepción y, digamos, uno si se pone a ver las redes sociales o si se pone a ver las noticias, uno empieza a ver cómo esta tendencia o esta percepción de la inseguridad ha venido creciendo de manera continua, ¿no? Y justo como lo dice esta nota del Financiero, llegamos a la tasa récord, ¿no? Digo, no traigo los resultados a la mano de julio, pero estamos llegando al resultado récord en términos de percepción de inseguridad, ¿no? Entonces ahora voy con los del Estado de México. Tú me dijiste que eras del Estado de México, ¿eh? ¿Has cambiado algo en términos de hábitos, ¿no?, por el tema de la inseguridad o no? Ajá. Ok. ¿Transporte? O sea, cambiaste de pecera combi a metro, metrobús, mexibús. Ok. ¿Por qué? En las combis. Ok. ¿Quién más me dijo del Estado de México? Por ahí arriba, ¿no? ¿O no? Tú. Ay, bueno, ¿en dónde vives en el Estado de México, perdón? ¿Nesa? Ok. Ahí arriba. ¿Has cambiado algún hábito? ¿Ir al cine, no ir al cine, venir al cine a la CDMX, no ir allá, transporte público, nada? Nada. Ok. ¿Dónde vives? ¿Chalco? Ok, listo. Bueno, justo de lo que vamos a hablar aquí es un poco de lo que hemos identificado es que la inseguridad en general sí cambia hábitos de términos de consumo, ¿sí? O sea, ¿qué hago? ¿Qué hace la gente ante la inseguridad? Y por eso es que para nosotros es un tema muy importante. Nosotros en Nielsen lo que hacemos es medimos el consumo, ¿no?, ya sea a través de tiendas, lo que venden las tiendas, o de lo que se consume en cada uno de los hogares, ¿sí? Entonces, para nosotros es muy importante entender hoy cómo la seguridad ha venido cambiando esos hábitos comportamentales del consumidor o en su consumo, ¿sí? Entonces, brevemente una definición de cómo lo hacemos, cómo medimos el consumo. Lo hacemos a través de un servicio que nosotros llamamos CPS, Consumer Panel Services, que es un servicio el cual mide en cada uno de los hogares cómo se ha venido dando el consumo. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a cada uno de los hogares, colectamos cuáles son las compras que realizó ese hogar, hacemos un inventario de todos los productos que se tienen dentro del hogar y con eso vamos monitoreando qué fue lo que compró, ¿sí? Y bueno, ahí digamos un poco es las características de cómo hacemos el levantamiento. Lo hacemos en ciudades con más de 50,000 habitantes, es decir, todas las rurales las dejamos fuera. Y en el total en México tenemos más o menos 145 ciudades con más de 50,000 habitantes. Esto lo hacemos con un tamaño de 6,200 y más o menos estamos representando como 19 millones, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son las características de la otra fuente? ¿No? Estos son los datos de la fuente de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que son los resultados que previamente les compartí. Y otra vez esto mide la percepción, ¿no?, de seguridad en la población mayor a 18 años en 55 ciudades del país, ¿sí? Y el tamaño de la muestra que tenemos es de 16,500 encuestas. Entonces, si se fijan, tengo dos fuentes de información que son diferentes, es decir, van sobre la misma población, son ciudades urbanas, ¿no?, que están representadas, son encuestas, son individuos y lo que queremos es fusionarlas, ¿no? Estas son las preguntas que se hacen, ¿no?, algunas de las preguntas que se hacen dentro de la encuesta, ¿no?, y en donde, digamos que son de opción múltiple, ¿no? De entrada, en términos de delincuencia, considera que vivir actualmente en la ciudad en la que pertenece es, y aquí segura, insegura, o no sabe, o no responde. En términos de delincuencia, dígame si el lugar siente seguro o inseguro. Pensando en las condiciones de delincuencia, considera que en los próximos 12 meses va a mejorar, va a empeorar, etcétera, etcétera, ¿no? Y así hace diferentes preguntas, ¿no? Y otra vez, en los últimos 3 meses, ¿cuáles han sido las 3 principales formas de enterarse sobre situaciones? ¿Ustedes cómo se enteran? ¿Las noticias dónde lo ven? ¿Redes sociales? ¿Alguien lee el periódico? ¿Digital o impreso?
digital. Ok. Está bien, muy bien. Y sí, se fijan, ya aquí aparecen justo eso, ¿no? O sea, aquí aparece Facebook, aparece Twitter, aparece WhatsApp, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la mayoría, ¿no? La mayoría justo lo hace a través, digamos, sobre todo de su edad, lo hace a través de redes sociales, ¿no? Y bueno, por eso ya el famoso término de fake news, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hicimos? ¿No? O sea, otra vez lo que les decía, sí, vamos a agarrar esas dos fuentes y lo que le vamos a fusionar, justo con la metodología que comentaba Eder, y básicamente estamos definiendo variables independientes, que son las regiones, es decir, la ubicación geográfica. No voy a empezar a fusionar Valle de México con Tapachula, no tiene ningún sentido. Voy a fusionar los resultados del Valle de México, Guadalajara, etcétera. Número de integrantes en el hogar, presencia de niños, educación y ocupación. ¿Sí? Esas son las variables independientes, y las variables dependientes ya son las que tienen que ver con el consumo y con la inseguridad, ¿no? Entonces, estas de aquí son comunes entre las encuestas, y este es justo lo que quiero saber. A partir de si siente o no se siente inseguro, si tomó alguna una acción o no en términos de la inseguridad, eso cómo se ve reflejado en el consumo o en los hábitos. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, listo. Este es básicamente el análisis preliminar que hablaba ya Eder, ¿no? En términos ya puestos sobre esta encuesta. Entonces, como verán, aquí vienen ya los demográficos, educación, ocupación, a qué ciudad pertenece y el tamaño del hogar. Y bueno, esta es simplemente la descripción, ¿no? Y después aquí ya vienen como todos los datos, ¿no? Entonces, este es el primer análisis preliminar que se empieza a hacer justo para tratar de decir, a ver, con qué información realmente me estoy enfrentando y después qué es lo que yo voy a utilizar en términos de metodología, ¿no? Entonces, el ejemplo como ya, digamos que vivo de esta fusión. ¿En dónde hacemos esto? Todo esto lo hacemos en Python, ¿sí? Las 3 veces que me he parado aquí, creo que he dicho, aprendan R o Python, ¿sí? Aprendan R o Python. De verdad, hoy, voy a hacer un pequeño comercial, pero de verdad, hoy cuando queremos buscar o vamos en la búsqueda de gente que está saliendo de las universidades y queremos que se integren con Nielsen como becarios para entrar a trabajar, digamos, de manera fija, justo hoy ya un requisito, la verdad que sí ponderamos mucho, es el tema del lenguaje de programación, y otra vez que ese lenguaje de programación sea lo que nosotros llamamos un open language, ¿no? O que sea abierto, y es básicamente R o Python, ¿no? Entonces sí, la verdad, aprendan, no pierdan la oportunidad. Si tienen algún curso, algo en línea o en la facultad, si están dando, métanse, la verdad es que les va a ayudar muchísimo, ¿no? Ya sea que entren a Nielsen o en cualquier otro lado, ¿no? Cierro mi comercial. Y después otra vez, es como las validaciones que se hacen. Digo, no voy a entrar en la data, pero simplemente para que vean cómo todo esto que comentó Eder, si se hace, no es un tema solamente del PowerPoint o de la teoría, se utiliza, se analiza, y a partir de ahí es que decidimos si efectivamente lanzamos o no lanzamos el estudio o los insights hacia nuestros clientes, ¿sale? Ahora sí, vayamos a los resultados, ¿vale? Bueno, primero, ¿cuál es la ciudad, ¿no? En donde tenemos, bueno, primero, aquí el país está dividido en 6 regiones, porque nosotros así dividimos al país, la verdad es que es una definición más Nielsen, pero en general ya es aceptada por la industria, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ciudad que tiene una mayor percepción o la región? La Ciudad de México, ¿sí? Cuando hablo de CDMX, hablo tanto del DF como del Estado de México, es decir, hablo de toda la zona conurbada de México, y lo que van a tener aquí esta es la percepción que se tiene en términos de inseguridad, o sea, el 92.9% de las personas que viven en la Ciudad de México se sienten inseguras, ¿sí? Ustedes pareciera que son del 7.1% que no se sienten inseguros. Muy bien, está bueno. Y seguramente es porque son más jóvenes y son menos propensos a tener miedo, ¿no? Pero la otra cosa interesante es este dato que está aquí. Este dato que está aquí es cómo ha variado el gasto versus el año anterior. Se fijan, no es casualidad que el área que tiene la mayor percepción de inseguridad es la que tiene el menor gasto asociado, ¿sí?
¿Eso qué quiere decir? Que ya nos habla de que efectivamente hay algo que está pasando, algo que está sucediendo con la gente que está gastando menos, ¿sí?, que el resto de las regiones, ¿sí? Bueno, lo primero es, ¿en dónde? ¿En dónde me siento inseguro? ¿No? Entonces, fíjense, la primera, pues sí, es en la calle, ¿no?, evidentemente. El siguiente es en un cajero automático. Y en la calle, ¿en dónde? En una región que nosotros le llamamos Área 3, que básicamente es el occidente. Es Guadalajara, es Nayarit, es Michoacán, ¿sí?, esa zona que está por ahí, que es un poco del Pacífico. En un cajero automático, vean el Valle de México como es un 77%, o sea, sobreindexa sobre el 70% del nacional. Transporte público, ¿no?, en Valle de México es el 85%, los que se sienten inseguros en el transporte público, ¿sí? Y bueno, después viene bancos, mercados, carreteras, parques, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el 77% se siente inseguro. Algo entonces tiene que estar pasando en el consumo. Bueno, entonces, algunos resultados ya digamos que ya propiamente de la fusión, ¿no?, es, ya si hacemos un foco en aquellos hogares que declararon sentirse inseguros en la ciudad, ¿no?, el 29% va menos a cafeterías, ¿sí?, el 16% va menos a cines, ¿sí? ¿Y eso qué provoca? Pues provoca un menor gasto, ¿no?, provoca efectivamente un menor consumo, ¿no? Y eso después, ¿en dónde lo vemos reflejado? O sea, por el otro lado, lo que vemos reflejado es, hay un crecimiento en las presencias de los tickets dentro de los hogares, en categorías como de microondas, es decir, ya la película, ¿no?, o ve algo dentro del hogar, y más bien dicho, las palomitas van al hogar, helados y paletas, el reparto a domicilio ha incrementado muchísimo. Hay un tema, efectivamente, del reparto a domicilio. Digo, ¿quién aquí utiliza Corner Shop o Rapid o Uber Eats? ¿Quién lo utiliza? Hay varios, ¿no? Hay dos temas. Ahí es un tema de comodidad, ¿no? En vez de ir a gastar el tiempo ahí, pues mejor que alguien lo gaste el tiempo, me lo traiga aquí, yo pago por eso y se acabó. Pero también hay otro tema de inseguridad, de salir menos. De en la noche mejor que me lo traigan a ir a los tacos o a las hamburguesas o a irme a una cafetería que sé que van a pasar y van a robar el celular, etcétera. También tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, por eso se han incrementado también los repartos a domicilio, ¿no? Y la otra es que los que continúan asistiendo, porque hay gente que sigue yendo, ¿no? O sea, hay gente que no le da miedo y dice, yo voy, ¿no? Y el barrio me respalda y ahí estoy, ¿no? Pero lo que es cierto es que aún en esas personas, han reducido en un 15% sus ocasiones de ir a esos lugares, ¿sí? Entonces sí, la inseguridad, y por eso digamos que es un tema de interés nacional, ¿no?, el qué está pasando con la inseguridad, porque eso sí le puede pegar al consumo, ¿no? ¿Cómo lo vemos en términos de niveles socioeconómicos, ¿no? El nivel socioeconómico es una medida, digamos, en la industria, ¿no? La regla la pone la AMAI, que es la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación, en donde nos dice, nivel socioeconómico alto es que en principio tienen un ingreso mayor, aunque no necesariamente, pero bueno. Y el nivel socioeconómico bajo es, digamos, con menos oportunidades. ¿Qué vemos? Otra vez, el nivel socioeconómico bajo es el que se siente menos inseguro. Y si además eso lo ligamos con un tema de género, las mujeres se sienten inseguras. Entonces, otra vez, si empezamos a ligar todo, mujeres de nivel socioeconómico bajo en transporte público, ¿no? Entonces, los que tienen que trasladarse muchísimo, ¿no?, mujeres que se tienen que trasladar muchísimo, porque vienen de algún lado del Estado de México, se sienten hoy más inseguras, ¿no? Y eso me parece que todo el mundo lo ha vivido, ¿no? Entonces, y después, en términos de qué ha pasado con aquellos que dentro del nivel socioeconómico alto, uno pareciera y dice, no, si es que todo le pega al nivel socioeconómico bajo. No, en realidad quienes han modificado más sus hábitos de consumo son los hogares que están en nivel socioeconómico alto, ¿no? Llevar cosas de valor, joyas, dinero, tarjetas de crédito, ¿no? Vean todos los que han hecho. Caminar en los alrededores de su vivienda ya no salen, por lo tanto ya no salen a alguna cafetería o a caminar, más reparto a domicilio, o disminuyen sus visitas a parientes o amigos, ¿no? ¿Sí? Y esto es el nivel socioeconómico, el medio y el bajo también lo hacen,
pero quien sobreindexa es el nivel socioeconómico alto, ¿sí? Ahora, no nos quisimos quedar solamente qué pasa en los hogares, ¿no? También pasa del otro lado de las tiendas. Es decir, ¿qué están haciendo los tenderos, los dueños de las tiendas? ¿Alguien aquí tiene, o sus papás, sus mamás, o ustedes, es dueño de una tienda? ¿No? ¿Nada? ¿No? ¿Nadie? Ok. Entonces, evidentemente, están haciendo algo, ¿no? Entonces, cuando vemos, ¿no?, ¿qué ha visto en sus alrededores? Pues bueno, consumo de alcohol en las calles, ¿no?, robos y asaltos, vandalismo en las viviendas o negocios, venta o consumo de droga, bandas violentas o pandillerismo y disparos frecuentes con armas. Eso es a lo que se enfrenta, ¿no? O sea, hoy, cuando nosotros estamos aquí a las 11 de la mañana, hay toda una realidad sucediendo, ¿no?, en la CDMX y en todo el país, en donde los tenderos que están, no 24 horas, pero 12 horas en su tienda lo están viviendo, ¿no? Y después en cómo reaccionan, qué medidas han tomado. Pues algunas reducen el horario de servicio, cierro más temprano, ya no me expongo tanto en la noche, evito vender bebidas alcohólicas. ¿Qué creen que estén diciendo Heineken o Grupo Modelo, ¿no?, de que ya no haya más tiendas que vendan cerveza o bebidas alcohólicas? Les preocupa, porque es menos puntos de venta en donde va a estar su producto, ¿no? Y surtirlo a través de promotores, ¿no? Es decir, ya no voy a la central de abastos, ya no me expongo a que me vean que traigo un montón de bultos y que vean cómo le va de bien a mi tienda. Más bien dicho, hago que los proveedores vayan a mi tienda y sean los que me surtan, ¿no? Y evidentemente eso cambia todas las dinámicas de nuestros fabricantes, ¿no? Poner enrejado o algún elemento que limite la entrada de los clientes, ¿no? ¿Creen o no creen que cambie el consumo cuando ustedes van a una tienda y tienen acceso a cualquier cosa? O que desde afuera le estén diciendo, ¿para qué me alcanza con 10 pesos? ¿No? Porque sí cambia, o sea, las dinámicas cambian. Evidentemente, el tema de accesibilidad sí tiene que ver con eso. Reducir la frecuencia de viajes de abastecimiento, lo que les decía central de abastos, o reducir el surtido, ¿no? Voy a acotar mi surtido justo para que no tenga un mayor desembolso, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas que pareciera que son muy, sí, son muy evidentes, o dijeron, pues sí tiene sentido, justo provienen de funcionar dos fuentes de información, ¿no? Una que es pública, que tiene que ver con la percepción de inseguridad, y después con la información que tiene que ver con el consumo. Y con esto es básicamente con lo que muchos de los fabricantes o retailers toman decisiones, ¿no? Si después esto lo vamos bajando, oye, y sabemos cuál es el AGEP en donde es más inseguro, ¿para qué quisiera saber Walmart que ese AGEP es inseguro o no? Pues porque va a tener que invertir en seguridad, va a tener que invertir en qué productos van a estar, en los horarios de apertura o cierre. Para eso se usa todo este tipo de información, ¿vale? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Lo esperaban? ¿No lo esperaban? ¿Quién empieza? Yo pregunto, ¿eh? ¿No? ¿Nadie? Yo tengo una pregunta, Sí. Más hacia la metodología. Entonces, tú escoges un conjunto de variables que están presentes en las dos fuentes de información y las usas para... Como... Entonces, si entendí bien, básicamente estás centrándote en medidas de distancia y a lo mejor considerando la variabilidad, ¿no? Para eso estandarizan. Exacto. Y no han medido qué tanto repercute la distribución de las propias variables, porque ahí como que en el fondo tienes un kernel Gaussian, ¿no? La distancia más análisis efectivas y el kernel es simétrico. Entonces tienes un par de distribuciones así azotándome en el extremo, dos sesgos. Entonces ahí no habría manera de considerar la ponderación en vez de basarlo en una distancia, basarlo a lo mejor en distancias para densidades, por ejemplo. ¿Vas, tío? Voy. ¿Vas o voy? Sí, a ver, sí, la respuesta es sí, evidentemente, y justo por eso es muy importante el análisis, digamos que preliminar, ¿no? Es decir, cuando tú empiezas a entender
qué distribución tienen cada una de las variables que estás utilizando, es cuando te va a decir qué utilizar o no, ¿no? Nosotros en lo que hemos analizado, o sea, en lo que hemos trabajado, la verdad es que se comportan bastante decentes, ¿no? No, o sea, la verdad es que se comportan bastante decentes. Seguramente cuando nos encontremos con una donde, oye, no es tan decente, justo vamos a tener que... Y por eso para nosotros es muy importante como empezar a hacer mucho más ejercicios de fusión utilizando fuentes que originalmente nosotros no utilizábamos para fusionar, ¿no? Nosotros empezamos con una fusión que era mucho más natural para nosotros porque nosotros somos los owners de las dos informaciones en el visionado, ¿no? O sea, los ratings de televisión con el consumo, es decir, a partir de que la gente ve qué consume o a partir de que la gente qué consume qué ve, ¿no? Entonces la gente que ve La Rosa de Guadalupe, ¿qué consume? ¿O la gente que consume Pepsi ve La Rosa de Guadalupe? ¿O no? Sí, o sea, ese tipo de cosas son las que... Y entonces ahí, la verdad es que otra vez, es como muy la distribución. Hoy lo que estamos saliendo es, hoy salgámonos de eso, bueno, no salgámonos, sino ampliemos un poco la visión y decir, a ver, empecemos con otras fuentes de información y de encuestas, justo para decir, oye, ahí justo nos vamos a enfrentar con retos seguramente muy diferentes, ¿no? Entonces, sí, pues así. También en algún momento es factible que tú tengas dos estudios que si bien los fenómenos pudieran tener una liga, las variables que te podrían ayudar a hacer la liga no están presentes. Entonces, ahí es un poco también como que hay veces que por muchos modelos que quieras hacer y no tienes buenos variables que puedan ser el anclaje o ser utilizados para el modelo, pues lo recuerdo la referencia. Nos pareciera que mientras sean geográficos, creo que ahí el comportamiento tendrá que ser exactamente, inestable, ¿no? sí. Cuando te al individuo, tal ya cual, hacen distribuciones de sociodemográficas, referencias, ahí ya sí. no les suena cambiar Sí. la distribución sea tan simétrica. Sí. Tendrías a lo mejor que tener en las dos encuestas más información, ¿no? Bueno, a lo mejor, yo digo que a lo mejor sí habría que considerar, digo, es un esfuerzo profesionalmente a lo mejor un poquito más demandante, pero yo digo que hay potencial. Seguro. Sí, no, seguro. Y por eso es muy importante, insisto, por eso es como muy importante, o sea, el conocer las técnicas y, ¿no? O sea, que sí tienen un uso, ¿no? O sea, de repente uno siente que no tienen un uso y dice, ¿y eso dónde? No, créanme que hoy mucho, o sea, más que nunca lo decía, el acceso a la información hoy ya no es tan difícil como lo era antes, ¿no? Hoy hay mucho más fácil de acceder a información. Solo el chiste es cómo la utilizo, ¿no? Y cómo agarro diferentes fuentes de información para linkearlas, ¿no? Y que realmente me den un sentido, ¿no? Más allá de venderlo, no, es un sentido de entendimiento del fenómeno que está pasando, ¿no? Más allá de venderlo y ¿no? de todo este tema capitalista, es más un tema de entender un fenómeno que yo quiero explicar. ¿Y cómo lo hago? Pues a través de diferentes fuentes de información, ¿no? ¿Sale? ¿Algo más? ¿No? Entonces, cuando vean, sean observadores, siempre les he dicho, sean muy observadores del entorno que los rodea. Y seguramente cuando vayan a la tienda de la esquina, cuando vayan al Oxxo, ¿por qué creen que el Oxxo a partir de las 11 de la noche solamente tiene una ventana? O sea, no se te ocurra ir a comprar un garrafón a esa hora, porque no te lo van a dar, no cabe la chingadera. ¿No? Yo lo he intentado y no cabe. ¿Sí? ¿No? Exacto, hay que poner una manguera para que pase. Entonces, vean eso y verán que efectivamente, ¿no? Efectivamente hay cambios de hábitos, ¿no? De los tenderos que influyen evidentemente. Dices, ya no voy a encontrar abierto, ¿no? O pídelo a Rappi, ¿no? Pídelo a Vampiritos, que mejor traigan la botella. Pídelo a no sé qué tanto. Sí, o sea, cambian los hábitos, ¿no? Van cambiando y no solamente por un tema de comodidad, un tema de conveniencia, sino también por un tema de inseguridad, ¿no? Entonces, vean, ¿no? Vayan a la tienda que está ahí y van a ver cómo han tomado medidas, ¿no? Y ahora con los de Bimbo, más, ¿no? Entonces, de verdad, o sea, vean, observen y verán cómo es muy importante, ¿no? ¿Sale? Bueno, si no tienen alguna duda, de verdad, muchas gracias por el espacio, ¿no? Es un placer regresar a la facultad, sí.